día vamos a seguir con la serie Defendiendo la Verdad del Evangelio en el libro de Gálatas. Quiero hacerle pensar un poquito, hermanos, y pensaba mucho al estar preparando estudiando esta porción de Gálatas en el capítulo 1, mientras usted vaya a Gálatas. Pensaba mucho en esta anécdota que se le contaba hace algunos meses a los hermanos en San Bernardo, cuando me tocaba predicar allá. Les contaba que hace tiempo hablaba con un amado pastor. Él me contaba de que en su tiempo de vacación, allá en el sur del país, él dijo una vez con sus hijos: mira, ya que no conocemos, salgamos a conocer más, sin un destino claro, salgamos nomás, busquemos lugares y así sucesivamente. Recorrieron, y a los pocos minutos se imaginará usted lo que pasó, ¿cierto? Se perdieron, ya estaban perdidos, ya no sabían dónde estaban. Y esta anécdota siempre, esta frase en general siempre se me queda grabado, porque él, en medio de la desesperación, de no saber dónde estaba, no había señal de internet, nada, encontró un letrero muy alentador que decía: si usted no sabe dónde va, ningún camino le sirve. Me llama mucho la atención eso, de lo práctico que puede llegar a ser esa frase. Si usted no tiene claro el objetivo, por más que usted busque y busque camino, ninguno le va a ser la mejor opción porque usted no sabe a dónde va. Por más chistosa que sea esta anécdota, no deja de enseñarnos una verdad fundamental en nuestra vida. La verdad fundamental es que tenemos que tener claro el objetivo en nuestra vida. El objetivo en nuestra vida. Ahora, la siguiente pregunta que va con esto es: ¿cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Alguna vez hiciste esa pregunta? ¿Por qué, Señor, vine a este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo me salvó, me redimió? Ayer hablamos un poquito en la actividad que tuvimos con los hermanos, hablamos un poquito de esto. El libro de Isaías lo resume en este siguiente versículo. Dice, el Señor dice en el capítulo 43, versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En otras palabras, tenemos claro de que nuestro objetivo como hijos del Señor es glorificar el nombre del Señor. No tenemos otra meta aquí en la vida que apuntar directamente hacia la gloria de Dios. Nosotros, cada uno, como individuos, debemos glorificar a Dios. Como familia debemos apuntar a la gloria de Dios. Como iglesia debemos apuntar a la gloria de nuestro buen Dios. Todas nuestras decisiones deben estar basadas en esta pregunta: ¿qué trae más gloria al nombre de Dios? ¿Esta decisión trae gloria al nombre de Dios? ¿De qué manera esta decisión que voy a tomar trae gloria a Dios? ¿Cómo puedo glorificar el nombre de nuestro buen Dios? Pablo también lo decía de la siguiente manera en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 5 al 6. Yo se lo leo. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pablo oraba para que los hermanos tengan un mismo sentir, de que no haya división entre los hermanos, que tengan este mismo sentir. Ahora, le hacemos la pregunta a Pablo: ¿por qué, Pablo, tu oración es que los hermanos tengan el mismo sentir? Dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay gloria de Dios si no buscamos la unidad, si no tenemos un mismo sentir en Cristo Jesús. Por eso es tan importante guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como también decía Pablo en el libro de Efesios. Para que unánimes a una voz, nosotros como iglesia glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si su vida, hermano, hermana, tiene otro objetivo que no sea la gloria de Dios, usted está errando al blanco. Está desperdiciando su vida en cosas que no aprovechan, en cosas que son vanas a la luz de la eternidad. Usted está equivocado en cuanto al objetivo principal por el cual Dios lo trajo a este mundo, que es traer gloria a su nombre. Cada
ser aquí en este mundo, de alguna manera tiene un papel que jugar en cuanto a la gloria de nuestro buen Dios. Cada uno de nosotros. Recordaba mucho las palabras de aquellos pastores hace muchos años, pastores y teólogos piadosos que se juntaron por muchos años y redactaron una serie de preguntas y fueron a las Escrituras para ver cuáles eran las respuestas a estas preguntas. Y la pregunta que ellos plantearon era, ¿cuál es el fin último del hombre? Esta es la pregunta que ellos plantearon. ¿Cuál es el fin? Si le tenemos que explicar a alguien, ¿cuál es tu fin? Ellos dijeron, el fin último del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el fin último del hombre. No hay otro objetivo. Usted fue creado, yo fui creado para la gloria y honra de nuestro Dios y para disfrutar de Él para siempre. Me llama la atención de que estas frases están unidas. A veces pensamos que traer gloria a Dios puede implicar mucho sufrimiento y efectivamente involucra sufrimiento, agonía. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero a la vez somos llamados a llevar a cabo esa labor de disfrutar del Señor para siempre. Si hay algo que vamos a hacer por la eternidad, por siempre, es glorificar a Dios, expresar la gloria de nuestro Dios y disfrutar de Él para siempre. No hay otra cosa. Hoy día vamos a estar en el libro de Gálatas. Vaya para allá, por favor, en el capítulo número 1. Usted ya recordará, vamos a meternos un poquito en el contexto, pero leamos el pasaje primeramente. Capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, decía Pablo. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido a las iglesias, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué dice el versículo 24? Y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios en mí. Padre bendito, quiero rogar por este tiempo que usted nos bendiga, Señor. Padre, bendiga nuestro entendimiento, Señor. Ruego, Señor, de que nuestros corazones estén sensibles a su voluntad, Señor. Padre, que su Santo Espíritu, Señor, lleve a cabo esa labor, Señor, de hacer clara tu palabra, Señor. A pesar de mis dificultades, Señor, a pesar de lo que pueda hacer yo, a pesar de mí, Señor, que tu nombre y solamente tu nombre y tu palabra sean glorificados, Señor. Ruego por esto y agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al leer estas palabras, dada esta introducción y dado el versículo 24 que dice solamente, dice, y glorificaban a Dios en mí, hoy día vamos a ver características de una vida que glorifica a Dios. ¿Usted quiere saber cómo es una vida que glorifica a Dios? Porque dicen los hermanos que veían la vida de Pablo y glorificaban a Dios. Gracias, Señor. Le daban la gloria y la honra al Señor. Así que vamos a hacer un poquito de zoom en la vida de Pablo a través de estos versículos y vamos a ver cuáles eran esos motivos que animaban a los hermanos, es decir, gloria y honra a nuestro buen Dios. Bien. Al parecer, voy a pasarme eso. Al parecer había una acusación. Si usted lee el capítulo 1, había una acusación que brota fuertemente en el libro de Gálatas. Al parecer la acusación contra Pablo fue un apóstol inferior a los 12. Al parecer los judaizantes estaban diciendo esto, Pablo no es igual a los 12. Pablo es un enviado diferente, de hecho ni siquiera fue enviado, que escuchó el evangelio de boca de ellos, pero que lo ha estado distorsionando o acomodando para ganarse la aprobación y no sufrir persecución. Al parecer esto es lo que ellos estaban diciendo.
Ellos estaban diciendo, miren, Pablo en verdad no recibió el Evangelio de Jesús. Él está acomodando su mensaje. ¿Con qué objetivo está acomodando su mensaje? Decían. ¿Con qué objetivo? Ellos decían, miren, Pablo lo está haciendo para no sufrir persecución por el nombre de Cristo. Vayan al capítulo 5, por favor. Pablo va a decir, esto es ilógico. Esta argumentación, esta acusación es ilógica. ¿Por qué? Porque dice capítulo 5, versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo, yo predico la cruz de Cristo, por eso estoy recibiendo persecución. No es al revés. No es que yo predico la cruz de Cristo y la gracia de Cristo para librarme de las aflicciones. O sea, Pablo es ilógico esta argumentación. En el capítulo 6 va a decir lo mismo. En el capítulo 6, un poquito más adelante, en el versículo 12, dice, todos los que quieren agradar a la carne, esto es las personas que estaban desviando a los Gálatas, estos obligan a que os circuncidéis. Solamente, ¿para qué? ¿Para qué ellos lo hacían? ¿Para qué ellos acomodaban su mensaje? ¿Para qué ellos distorsionaban la verdad del Evangelio? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, los que estaban acomodando el mensaje, los que estaban distorsionando el mensaje del Evangelio eran ellos, con el objetivo de congraciarse con los demás y de no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Esta era la acusación que ellos tenían. Entonces, usted puede leer en el capítulo 1 por qué Pablo es tan fuerte en su argumentación en cuanto a decir, este es mi testimonio, así conocí al Señor. En el capítulo número 1, número 1, vaya para allá por favor. Capítulo número 1, dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo va a destruir directamente esta argumentación. Miren, este evangelio no es, yo no lo recibí, no lo aprendí de los demás, no lo recibí de hombre alguno, dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, ¿qué cosa? Y dice, sino por revelación de Jesucristo. ¿De quién Pablo recibió el evangelio? Directamente de nuestro Señor Jesucristo. Directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda esta sección nos va a apuntar a eso, a que Pablo no recibió el evangelio de los hombres, sino lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 1, que vamos a concluir el día de hoy, tiene 4 secciones grandes. El capítulo 1, versículo 1 al 5, que ya lo vimos con nuestro pastor Rodrigo. El apóstol hace una presentación diferente a la que hace a los demás, ¿ya? No da gracias por los Gálatas, y esto siempre nos llama la atención porque Pablo, a través de su escrito, podemos ver que era un hombre muy agradecido al Señor en todas las circunstancias. Pero vemos que él dice, no, en esto directamente voy al punto. Ustedes están atacando lo central de nuestra vida como creyentes. O sea, está siendo atacado la verdad del Evangelio. Pablo da a entender directamente su objetivo con esta cláusula que dice, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Directamente apuntando a ¿qué? A la obra de nuestro Señor Jesucristo, más que a las obras que nosotros podamos hacer para congraciarnos y obtener la salvación. Apuntando a la obra y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo desde el primer minuto, Pablo. A Él sea la gloria, decía Pablo. Más adelante, Pablo va a evocar una maldición sobre aquellas personas que estaban desviando a los Gálatas. Dice, estoy maravillado, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, decía en el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y fíjense lo fuerte que es esta frase, lo fuerte.
Dice, mas si aún nosotros, versículo 8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué cosa? Sea anatema, sea maldito. A mí, no sé usted, pero a mí me hace pensar mucho esto. Pablo fue un hombre que padeció muchas cosas a lo largo de su vida por causa de Cristo. Glorificó el nombre del Señor. Pocas veces lo vemos enojado. Pocas veces lo vemos enojado. Pero aquí lo vemos apasionado, lo vemos enojado, pero vemos en alguna manera por qué. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo de su enojo? No fue porque lo estaban acusando a él. No fue porque lo estaban calumniando a él. No fue porque lo estaban persiguiendo a él, lo estaban buscando matar prácticamente. No, lo que a él le enojaba es que estaban distorsionando la verdad del Evangelio. Y eso me hace pensar en una pregunta: ¿qué es lo que a usted le hace enojar? ¿Cuando lo atacan a usted? ¿Cuando le dicen algo que lo ofende? ¿O realmente usted saca su carácter cuando atacan la verdad del Señor? ¿Qué siente usted cuando hablan mal de Cristo? Cuando hablan mal del Evangelio, cuando la gente habla de que el cielo no existe, de que el infierno no existe. ¿Qué pasa por su corazón? ¿Qué ocurre en su vida? Yo recuerdo que cuando yo estudié en el Duoc, y un profesor de religión del Duoc empezó a hablar mal de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le dije, ¿sabe qué, profe? Frente a todos los alumnos, le dije, yo siento que si usted está hablando mal de mi Señor Jesucristo, usted está hablando directamente más mal que de mi esposa. Entonces me está ofendiendo a mí. Me está ofendiendo a mí. ¿Qué produce? ¿Qué nos hace enojar a nosotros? Pienso en reuniones familiares, cuando no queremos hablar del Evangelio, porque eso puede generar conflicto. Cuando debemos hacerlo. El Evangelio de Jesucristo debe estar en nuestra boca. Debe encender la llama de nuestro corazón, como encendía el corazón de Pablo. Pablo no estaba llamando anatema en esta ocasión ni a los Gálatas, sino a aquellos que estaban desviando a los Gálatas. Estaba llamando anatema, como segunda observación, a aquellas personas que estaban desviando a las personas del Evangelio para guiarlo hacia sus obras. Hacia sus obras. Pablo más adelante va a decir, ustedes que están buscando justificarse a sí mismos, de la gracia de Cristo se desligaron. Se desligaron de la gracia de Cristo, fue grave. Si ustedes quieren apoyarse en sus propias obras, bueno, se están desligando de la gracia de Cristo. Pablo me imagino que tenía en mente pasajes como el del profeta Isaías que decía, miren, sus obras, el Señor en el libro de Isaías le dijo al pueblo, sus obras de justicia delante de mí son como trapos de inmundicia. Trapos son lo más sucio. Trapos de inmundicia. Así son buenas obras delante de mí, dice el Señor. No que las obras no importen, pero de ninguna manera pueden ayudarnos a nuestra salvación. Cristo es nuestra salvación. Su cruz, su muerte, su resurrección. Y Pablo entonces dice, maldito todo aquel que predica otro evangelio. Y más adelante Pablo va a hablar de su ministerio con esta línea de decir, miren, yo no recibí de hombre alguno, yo lo recibí directamente de Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo. No hay forma de mejorarlo. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el pasaje que vamos a ver hoy día, ya metiéndonos un poquito en el contexto del pasaje, sigue la misma línea de argumentación. Sigue la misma línea de argumentación. Pablo va a demostrar de que cronológicamente era imposible que alguien le enseñara a él el evangelio. Era imposible de que alguien le enseñara a él un mensaje. No lo hizo Cefas, no lo hizo Jacobo, no lo hizo Juan. Pablo no tuvo tiempo de compartir con ellos.
De hecho va a decir que conoció recién a Pedro en esta ocasión. Ahí lo vamos a ver. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo a través de la argumentación de Pablo, cómo a través del capítulo 1 donde Pablo defiende de que ese evangelio que él predicaba es según nuestro Señor Jesucristo, cómo puede esto glorificar el nombre de nuestro Señor? ¿Cómo nosotros podemos aprender verdades gloriosas y prácticas acerca de nuestra glorificación a Dios en nuestra vida práctica? ¿Cómo podemos hacerlo? Esa es la gran pregunta. Para ello vamos al primer punto. El primer punto que vamos a ver con respecto a las características de la vida de Pablo, característica de una vida que glorifica a Dios, es practica una obediencia inmediata a la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver en el versículo 18 y 19. Practica una obediencia, ¿qué cosa? Inmediata a la voluntad de Dios. Para ello observemos el versículo número 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Pablo está diciendo aquí, miren, yo después de que convertí, en el capítulo número 9 del libro de los Hechos se nos relata la conversión de Pablo, no subí inmediatamente a Jerusalén. No subí inmediatamente. ¿Cuánto tiempo pasó de que Pablo se convirtió y desde que subió a Jerusalén? 3 años pasaron. Entonces, lo que ellos estaban, la argumentación que ellos tenían es que Pablo directamente fue y escuchó algo de los apóstoles y eso fue lo que estaba predicando. Pablo decía, cronológicamente imposible, porque yo no subí a Jerusalén después de 3 años de mi conversión. Entonces era imposible eso. Era imposible. Y es más, él va a decir, ni siquiera conocí a Pedro. Dice, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Dice, y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. La palabra ver ahí puede significar conocer, ¿ya? Probablemente Pedro y Pablo no se conocían hasta este momento. ¿Y cuánto tiempo pasaron? 15 días. Decía, estuve 15 días, ¿qué puedo aprender de él en 15 días? Me dediqué a conocerle. No tenemos el contenido de qué es lo que hablaron, ¿ya? Sí, vamos a ver un poquito del contexto de cómo llegaba Pablo a esa reunión en esos 3 años. Ahora la gran pregunta, y aquí vamos a la verdad es práctica, ¿qué hizo Pablo en esos 3 años? ¿Se ha preguntado usted qué hizo Pablo en esos 3 años mientras él relata esto? Ahí hay algo implícito que nosotros vemos. ¿Qué hizo Pablo? Para ello, vayan al capítulo número 9 de Hechos, por favor. Vayan para allá, rápidamente. Capítulo número 9, desde el versículo 1 hasta el versículo número 19, encontramos la conversión de Pablo, ¿cierto? Él dice el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo estaba en esa labor de perseguir a la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3 se le aparece y dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Directamente se le apareció a nuestro Señor y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La semana pasada, Pastor Rodrigo nos explicaba un poquito sobre esta frase. ¿Qué acaso no perseguía Pablo a la iglesia? Pero él decía, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cualquier persecución en contra de la iglesia es un ataque al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Entonces él dice, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Usted ya conoce este pasaje, más adelante manda a un hombre piadoso llamado Ananías para que instruya a Pablo.
El punto aquí, en estos 3 años que transcurren en este tiempo, vemos qué vemos en la vida de Pablo. ¿Dónde todavía sigo sin ver la obediencia? Dice el versículo 20, dice, después de su conversión, fíjense en el versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, Pablo. Y recién estaba tomando fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice el versículo número 20, ¿cuáles son las 2 primeras palabras? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Pablo recibió un llamado y no esperó mucho tiempo para obedecer a la voluntad de Dios. Lo hizo inmediatamente en este tiempo. En medio de su argumentación, Pablo dice, yo en estos 3 años predicaba a nuestro Señor Jesucristo. Recibió esa labor y se entregó completamente a la voluntad del Señor y decir, Señor, voy a obedecer hoy a tu voluntad. Hoy. Conocer la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, involucra que nosotros obedezcamos hoy. Lo que usted conoce de la Escritura, obedézcalo hoy. No espere para mañana. Obedézcalo hoy. Vayan a Génesis, por favor. Quiero seguir ilustrando esta verdad. Porque la obediencia, si usted piensa en obediencia en el Antiguo Testamento, piensa en un hombre directamente, y ese hombre es Abraham, probablemente. Ustedes ya se imaginan el contexto. Abraham había recibido una promesa de parte de Dios, ya que Sara iba a concebir un hijo ya estando en su vejez. Ya era, a los ojos del hombre era imposible esto. Era imposible. No se podía llevar a cabo, Señor. Cuando el Señor cumplió su promesa, se puede imaginar el corazón de Abraham agradecido al Señor, glorificando el nombre del Señor, disfrutando de Isaac. Pero el capítulo 22 es impresionante, dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Versículo número 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Póngase en la mente de Abraham, Señor, me hiciste esperar todos estos años, Señor. Me diste al hijo que anhelaba, bendeciste nuestra vida, Señor, y ahora me lo piden en sacrificio. Luchaba contra Abraham, me imagino que en su mente pasaban todas estas preguntas. Y además él decía, Señor, esto nunca lo pediste antes. Sacrificio humano nunca lo pediste antes. Siempre pediste sacrificios de animales. ¿Por qué ahora sacrificio? Esto lo hacen los paganos, Señor. Pero en medio de todas estas probables luchas que él tenía en su corazón, ¿qué dice el versículo número 3? Y Abraham se levantó, ¿qué cosa? Muy de mañana. Abraham no esperó el día de mañana para cumplir la voluntad de Dios. Lo hizo hoy. Lo hizo inmediatamente. Así como Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, también Abraham lo hizo. Enseguida. Hermanos, hermanas, la voluntad de Dios demanda una obediencia inmediata a su voluntad. No esperes el día de mañana. Pablo obedeció, volviendo a Pablo, vaya nuevamente a Gálatas, por favor. Pablo obedeció sin importar las consecuencias. En ese mismo pasaje se nos habla de que aquellas mismas personas, los de Damasco, buscaban matar a Pablo. El etnarca de Damasco buscaba matar a Pablo, tanto que los hermanos tuvieron que bajarlo por una canasta sobre una ventana. Lo bajaron y Pablo así alcanzó a huir y ahí, en ese periodo de tiempo, llegó a Jerusalén. Entonces,
Probablemente ahí entendamos que Pablo estuvo probablemente escondido con Pedro porque lo estaban buscando. Pero Pablo obedeció a pesar de las tribulaciones y persecución. Quiero notar algo importante con referente a la obediencia de Pablo aquí. Para Pablo, el sufrimiento no era un obstáculo. ¿Usted sabía eso? Usted mira la vida de Pablo y para Pablo la dificultad no era un obstáculo de obedecer a Dios. Para Pablo, el obstáculo era una confirmación de su llamado. Para Pablo, el sufrimiento era una confirmación de que Dios lo estaba llamando a ese lugar. Hace tiempo escuchaba al pastor Miguel Núñez y él decía, ¿cómo usted discierne la voluntad de Dios? ¿Cómo usted sabe que está la voluntad de Dios? Bueno, él decía, aparte de ir a la Escritura, yo sé de que si no estoy padeciendo persecución, no estoy en el lugar correcto. No estoy en el lugar que Dios quiere. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados a la comodidad. Hemos sido llamados a glorificar el nombre de Dios a través de las tribulaciones que enfrentamos aquí. ¿Por qué lo digo? Le leo el pasaje donde habla, el Señor le explica el llamado de Pablo a un hombre llamado Ananías. Ananías le dijo, Señor, pero ¿cómo vas a llamar a Ananías? O sea, ¿cómo vas a llamar a Pablo? Sabemos, Señor, que estaba persiguiendo a la iglesia. Y el Señor le dice esto. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Anda, porque yo lo escogí para que Él lleve mi nombre en presencia de los reyes y de gentiles. Ese es su llamado. Pero eso es una parte de su llamado. Eso es solamente una parte del llamado de Pablo. Versículo 16 encontramos la segunda parte. Dice, porque yo le mostraré, ¿qué cosa? Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, podemos imaginar la vida de Pablo, decir, Pablo, ¿cómo tú discernes la voluntad de Dios? Pablo decía, ¿puedo predicar en ese lugar libremente a Cristo? ¿Tengo la voluntad, tengo el privilegio de hacerlo? Bueno, es una parte. ¿Estoy padeciendo persecución? Bueno, Pablo decía, estoy en la voluntad de Dios. Si estoy cumpliendo estas dos cosas, estoy en la voluntad de Dios. Esto se contrapone totalmente a lo que nosotros encontramos hoy en día como los falsos evangelios que encontramos hoy día predicados. Ven a Jesucristo y todos tus problemas se van a acabar. No, tus problemas no se van a acabar, probablemente se multipliquen. Pare de sufrir. No es pare de sufrir. ¿Ya? No es pare de sufrir. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Yo he vencido. Para Pablo entonces, el sufrimiento no era un obstáculo, sino que era una confirmación de su llamado. Una confirmación de su llamado. Quiero llevarle a un pasaje, vayan a Hechos, por favor, donde el Señor quebrantaba mucho mi corazón, además de este pasaje en el libro de Gálatas, también recordando esta porción en el libro de Hechos que predicaba hace un tiempo. Debo ser sincero con ustedes, le oraba al Señor y decía, Señor, me siento un completo hipócrita al predicar de esto. Porque muchas cosas no las hago porque no quiero sufrir persecución. Y veamos cómo Pablo, en medio de personas que le decían, Pablo no lo hagas, él tenía claro su llamado. Dice en el capítulo número 21, Pablo ya terminó su tercer viaje misionero. Después de terminar su tercer viaje misionero, Pablo iba a ir a Jerusalén. Pablo sabía de que por la voluntad de Dios tenía que ir a Jerusalén. Dice, versículo número 4, dice, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, en el capítulo número 21. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu,
Note, que decían que no subiese a Jerusalén. Ellos le decían, Pablo, por favor, no quiero meterme en esa cláusula de por el Espíritu. Probablemente lo que involucra aquí significa que los hermanos tenían buena intención, ¿ya? Tenían buena intención de decir, ya, pues, pobrecito Pablo, piénsalo bien, Pablo, en ese lugar la vas a pasar mal. Es decir, por favor, piénsalo. Decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. No subas. ¿Por qué? Porque más adelante, ¿qué le iba a pasar en Jerusalén? El Señor mandó a un profeta llamado Agabo, que vino en el versículo número 11, dice que este profeta vino a Pablo, dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y la mano, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén a quien varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles. Decían, así de cruel va a ser lo que va a sufrir Pablo. Al oír esto, los hermanos, ¿qué hicieron? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. No subas. Si vas a pasar todo eso, no subas. Pero volviendo al mismo punto, Pablo decía, esto es la voluntad de Dios, porque es parte de mi llamado. Dice, versículo 13, entonces Pablo respondió y dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Convicción. Obediencia inmediata a pesar de las tribulaciones. Entonces, en alguna manera, estando en el libro de Gálatas, vemos que los hermanos glorificaban a Dios por la vida de Pablo, pero no lo glorificaban por cómo predicaba, por cómo era su apariencia, sino que lo veían a él un hombre obediente a la voluntad de Dios. Veían su vida y decían, yo puedo glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo usted puede traer gloria y honra a nuestro buen Dios? A través de su obediencia. El Señor se complace en la obediencia. Así traemos gloria a nuestro Dios. No hay gloria de Dios si no obedecemos a sus mandamientos. No hay. Si no estás cumpliendo la voluntad de Dios hoy, no estás glorificando el nombre del Señor. No estamos glorificando el nombre del Señor. Sigamos con el segundo punto. En el libro de Gálatas, vaya para allá nuevamente. Después de que Pablo dice que no subió inmediatamente a Jerusalén, sino que estuvo en Damasco. Después de 3 años subió para conocer a Pedro y estuvo con él 15 días. También va a decir en el versículo número 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces la segunda característica que encontramos de una persona, de una vida que glorifica a Dios, es que vive consciente de la presencia de Dios en todo. ¿Por qué lo digo? Dice, en esto que os escribo, he aquí, ¿qué cosa? Delante de Dios. Al hablar con Pablo, probablemente él decía, yo estoy consciente de que Dios, al defender el ministerio, al predicar el evangelio, al estar en soledad, al estar en la cárcel, en cualquier lado, Dios está conmigo. Dios está conmigo, Él observa lo que yo hago, Él observa lo que yo digo, Él conoce mi corazón. Y ¿saben qué? A Pablo no le atemorizaba eso. Pablo sabía de que Dios conocía hasta lo más profundo de su corazón y aún así ponía a Dios como testigo porque él tenía la limpia conciencia. Limpia conciencia. Tenía esa limpia conciencia de decir, no tengo nada que ocultar, Señor. Todo lo que soy está delante de ti, hoy, Señor. Por eso puedo contar mis testimonios, puedo defender mi testimonio con tranquilidad. Ahí tienen algunas citas de cuántas veces Pablo defendió y aludió a esta frase. En todas esas citas, Pablo decía, delante de Dios, delante de Dios, delante de Dios. Entonces ellos tenían fuertemente grabado, Pablo tenía fuertemente grabado de que el Señor lo estaba observando en cada situación de su vida. Pablo ejercía su ministerio delante de los hombres,
pero principalmente delante de nuestro buen Dios. Delante de nuestro buen Dios. Quiero, al pensar en esto, pienso en dos hombres importantes del Antiguo Testamento que nos hacen recordar esta verdad que Pablo está viviendo delante de Dios. Pienso en dos hombres que estuvieron en situaciones difíciles. Los dos hombres siendo desterrados, estaban en un lugar que no era su tierra, estaban con gente que no conocía. Pues ellos decían, si yo peco aquí nadie va a saber, nadie me conoce. No tengo nada que perder, probablemente dirían. Uno de esos hombres fue José. Les voy a leer yo el pasaje, o si quieren acompáñenme rápidamente. Génesis 39. Usted conoce la historia. José estaba a cargo de toda la casa de Potifar. Lo único que se le había negado obviamente fue la esposa de Potifar. Hasta que esa misma esposa buscó a José para tener relaciones. Y algo que obviamente no glorificaba el nombre de Dios. Y yo me imagino José o cualquier otra persona diciendo, bueno, pero aquí nadie me puede ver. Nadie me ve, se va a quedar entre nosotros. ¿Ya? Sí. Pero él decía, ¿cuál fue el motivo por el cual José no pecó? Hagámonos esa pregunta, ¿cuál fue el motivo? Ya que tenía todas esas facilidades. Dice, versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y esa frase, grábensela en su corazón, esta pregunta, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? No, dice contra Dios. Pero ¿cómo, José, si estás pecando contra tu amo? No, él decía, principalmente estoy pecando contra Dios cuando lo hago. Salmista David también decía, contra ti solamente he pecado. Siendo que había matado a una persona, había adulterado, había ocultado su pecado. Él decía, yo solamente contra ti he pecado. El otro ejemplo que no lo vamos a ver es la vida de Daniel. Daniel, un joven que tenía las convicciones claras en medio de probablemente el imperio más grande que existía en ese tiempo. Él decía, en medio de todo, si yo como la comida del rey, nadie me va a decir nada. Nadie me va a decir nada, nadie se va a enterar. Somos los únicos que estamos aquí. Pero ¿qué él decía? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esas cosas. No contaminarse con esas cosas. Conscientes de la presencia de Dios en todo, así como Pablo. Él evoca la presencia de Dios, invoca el nombre del Señor como testigos. ¿Por qué? Porque su conciencia no lo acusaba de que era un hombre transparente e íntegro, de que no tenía nada que ocultar. No hay gloria de Dios, no podemos glorificar al Dios si no vivimos vidas íntegras en nuestra vida. Si hay cosas que son medias turbias, si no nos manejamos bien en nuestra intimidad, si no nos manejamos bien en nuestras relaciones familiares, no nos manejamos bien en nuestros negocios, no hay gloria de Dios. No glorificamos el nombre de Dios. Debemos ser conscientes de que Dios nos ve. Cuando estás ahí solo en tu intimidad, cuando ningún ojo humano te puede ver y tú te sientes seguro, considera también de que Dios está ahí. Dios te está observando. Y aún en esos momentos de intimidad necesitamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Un poema anónimo, hablando de este mismo tema, dice, al pensar, al hablar, al leer, al escribir, cuando cantas, cuando caminas, cuando buscas placer, para librarte de todo mal, en casa y fuera de ella,
Vive siempre como bajo los ojos de tu Señor. Siempre bajo los ojos de tu Señor. Puedo leer en estas líneas el corazón de Pablo. Vivía con la limpia conciencia. Limpia conciencia. Finalmente, el tercer punto nos habla de la tercera característica de una persona, de una vida que glorifica a Dios, es que deja atrás su vida pasada para vivir a Cristo. Dice el versículo 21 en adelante: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban, y glorificaban a Dios en mí. Una vida transformada es la que glorifica el nombre de nuestro Dios. Hermanos, la vida de creyente está marcada por un antes y un después. Un antes hacía esto, ahora hago esto, otro. ¿Cuál es ese punto intermedio que marcó nuestra historia? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de nuestro Señor Jesucristo fue el antes y el después de nuestra vida. Capítulo 5 de Gálatas, el Señor Pablo, mejor dicho, dice, capítulo 5, versículo 24, dice Pablo: pero los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vives tú, decía en el capítulo 6 Pablo, o sea, en el capítulo 2, perdón, mas vive Cristo en mí. Ese evento que tuvo Pablo de encontrarse con nuestro Señor marcó su vida. Marcó un antes de perseguidor a perseguido. Hubo una transformación en él. Nuestro yo fue crucificado al venir a Cristo y debemos vivir esta vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6, versículo número 15. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Si no importa la circuncisión, entonces, ¿qué es lo que importa? Una nueva creación, decía Pablo. Una nueva creación. Que tú hayas sido regenerado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que trae gloria a Dios. Que Dios haya transformado tu corazón permite de que tú puedas glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Solamente es su obra en tu vida. Hermanos, el cristianismo no es un llamado a la autorrealización. No es un llamado a la autorrealización, sino un llamado a la autonegación. Es decir, morir a ti mismo y vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo experimentó. Jesucristo mismo experimentó eso. Jesucristo mismo, a punto de ir a la cruz, Él dijo estas palabras que muchas veces no las recordamos. Dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice: Jesús le respondió diciendo: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto. Si yo muero, decía Cristo, voy a llevar fruto para la gloria de nuestro buen Dios. Jesucristo mismo dijo: Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra. Yo te he glorificado. ¿Cómo? Al hacer tu voluntad. Al hacer tu voluntad. Por encima de lo que me cueste. Versículo 25. Una verdad difícil de creer. Difícil de aceptar. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Para vida eterna la va a guardar. No hay mayor inversión que vivir para la gloria de nuestro buen Dios. Dedicar nuestra vida para su gloria y para su honra. Por ende, ya que tenemos esta verdad en nuestra mente,
podemos ver claramente de que somos llamados a dejar nuestra vida antigua y vestirnos de nuevo en nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía lo mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Decía, despójense de su viejo hombre y vístanse del nuevo. Más adelante le va a decir, el que robaba, no robe más, sino trabaje, produzca con sus manos una transformación que solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede lograr. El Evangelio de Cristo transforma, no reforma solamente, no hace algunos retoques en nuestra vida. Transforma completamente nuestros corazones y nuestra vida para su gloria y honra. Necesitamos saber con urgencia que por más de que nosotros nos esforcemos por glorificar a Dios, o alguna persona dice, sí, yo me esfuerzo por glorificar el nombre de Dios, pero bajo tus términos no se puede. Tiene que haber una transformación de Dios de tu corazón. Tiene que haber una regeneración de tu corazón. Y en esto pienso un poquito, para ir pasando a... Finalmente el versículo 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Solamente teniendo estas características, los hermanos veían estas circunstancias y decían, Señor, yo glorifico tu nombre por la vida de Pablo, porque veían una obediencia inmediata a su voluntad, veía que era un hombre consciente de la presencia de Dios y veía un hombre que fue transformado por la gracia de nuestro Señor. Fue transformado por la gracia de nuestro Señor. Aplicaciones finales para ir terminando. Primero, debemos urgentemente enfocar toda nuestra vida hacia la gloria de nuestro buen Dios. Urgentemente. Si eres hijo de Dios, no tienes otra meta. No hay otra meta. Todo lo que probablemente tú hagas, y son cosas buenas, deben pasar por este filtro. Es decir, ¿de qué manera trae gloria y honra a nuestro buen Dios? Si voy a tomar una decisión, ¿de qué manera? ¿Esto es lo que más glorifica el nombre de Dios? Si voy a hacer esto, si estoy pensando aquello, ¿esto glorifica el nombre de Dios? Si tu respuesta es no, no lo hagas. No lo hagas, porque no está cumpliendo el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Una de las oraciones siempre con mi esposa es que la vida de nuestra hija no se pierda en cosas que no aprovechan. Yo sé que el Señor la trajo para disfrute nuestro, pero principalmente para la gloria de nuestro buen Dios. Así como cada uno de nosotros debemos vivir para la gloria y enfocar nuestra vida hacia la gloria de Dios. La voluntad de Dios está ligada íntimamente con su gloria, por lo cual debemos esforzarnos cada día por hacer su voluntad y no la nuestra. Oramos por la voluntad de Dios. Señor, revélame tu voluntad en cuanto a esto. Más que decir, revélame tu voluntad, enfoca tu oración para decir, Señor, ayúdame a obedecer lo que ya conozco hoy. ¿Cuántas cosas tú ya conoces hoy de la voluntad de Dios? Obedécela. Toma la escritura, aquí tienes la voluntad de Dios, vívela. Vívela. Debemos vivir conscientes de que Dios está presente en cada rincón y nada hay oculto delante de sus ojos. La pregunta para nosotros hoy, de examinación en nuestros corazones, ¿buscamos glorificarle a Dios aún en nuestra intimidad? Aún en nuestra intimidad. Aún cuando tú piensas, nadie me ve aquí, nadie se va a enterar. La pregunta es, ¿busca glorificarle a Dios? Finalmente, por más que te esfuerces por vivir una vida para su gloria, esto es imposible con tus fuerzas. Necesitas ser regenerado. Necesitas ser regenerado. Pensaba mucho, al hacer esta aplicación, pensaba mucho en un hombre. ¿Ya? Y acompáñame por favor el Evangelio de Juan, por favor, para ir. Con esto terminamos. Jesús, Cristo y Nicodemo. No sé si le hemos tomado el peso, pero Nicodemo era probablemente el religioso más importante en Israel en ese tiempo. Jesús le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Le dijo. ¿Eres tú el maestro más importante y no sabes esto? ¿Qué fue lo que Nicodemo no sabía?
Versículo 1 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y así empieza con esa introducción. Él pensaba que él había venido como maestro. Versículo 3. Respondiendo Jesús fue directamente al grano. Conocía su corazón y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay punto de partida para ti, por más que tenga todas las buenas obras. No hay punto de partida si no naces de nuevo. No naces de nuevo. Le dice, es necesario más adelante que nazca de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Queridos hermanos, no conozco corazones. El Señor sí los conoce. Si hay alguno de aquí que no se ha enfrentado a esta realidad, hoy es el día de ir a nuestro Señor Jesucristo y decir: quiero nacer de nuevo, Señor. Por más que busco agradar, no puedo luchar contra este pecado. No puedo honrarte en mi intimidad. Anda a nuestro Señor Jesucristo. Él puede regenerar tu corazón. Y a Él puede hacer de que tu corazón produzca frutos para su gloria y honra. Solamente cuando Él interviene a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces vimos características de una vida que glorifica a nuestro buen Dios. ¿Quieres glorificar a Dios? Anota estas prioridades, anota estas características. Así puedes traer gloria y honra a nuestro buen Dios. Oremos. Padre bendito, gracias por este tiempo. Padre, hemos aprendido verdades valiosas de su palabra, Señor. Padre, pensamos en el apóstol Pablo, un hombre obediente a tu voluntad, un hombre que buscaba glorificarle, Señor, un hombre que desde que tuvo aquel encuentro con Cristo, Señor, su vida cambió, Señor. Su vida realmente pudo traer gloria a tu nombre, Señor. A pesar de que él se esforzaba anteriormente por honrarte, era imposible sin la obra de Cristo, Señor. Pero una vez llegada la obra de Cristo, los hermanos glorificaban su vida, Señor. Glorificaban por su obediencia, por su conciencia, de que Él estaba presente, de que tú estabas presente en cada rincón, por su transformación, Señor. Padre, de igual forma nosotros queremos glorificar tu nombre, Señor. Señor, esta iglesia que está aquí en Buin no tiene otro objetivo que glorificar tu nombre, Señor. Te ruego, Señor, que tú tomes este deseo, Señor, y que lo hagas, Señor, crecer, Señor, para tu gloria y honra, Señor. Igual forma, Padre, ruego por aquellas personas que están aquí, que probablemente han asistido por primera vez, o personas que ya asisten regularmente, pero que no te conocen, Señor. Yo ruego por esas personas, Señor, de que tú intervengas en sus corazones, Señor. De que la obra de Cristo, Señor, sea clara a sus ojos, Señor. Que la luz de tu evangelio resplandezca en ese corazón oscuro, Señor. Y que hoy día sea un día de salvación, Señor. No permita, Señor, de que ninguno de nosotros salgamos aquí, Señor, habiendo tenido este encuentro, Señor, con Cristo, Señor. Padre, ruego por estas verdades y agradezco, Señor, en nombre de Cristo Jesús.